Ripe, es la 1 de la tarde, 30 minutos. Ahora sí, Fernando Merchán, nuestro abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Una calurosa bienvenida para el programa Ayúdame a ayudar con Fernando Merchán y el caso del día. Como sabemos, este es un espacio de consejería jurídica, temas del día a día, problemáticas sociales, invitados con historias de vida inspiradoras, moda, música, asuntos legales, política, en fin, lo que haya para mostrar, nosotros acá en este espacio pues lo compartimos. Muchas gracias, saludamos cordialmente a todo el equipo del Magazine de la Radio, a Luz Mari, a nuestro director Fernando Rincón, allá en la cabina, a nuestro amigo Germán, a Camila, a todos los oyentes y también a todas las personas que nos siguen a través de la página www.todelar.com/La Voz de Bogotá y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Hoy tendremos una agenda bastante interesante, como todos los sábados a la 1:30. Vamos a hablar del tema del día, que será la remuneración justa en el sector de la salud. Y una frase inspiradora que he escogido para, complementar el tema del día, una frase de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor y pianista austriaco. Tendremos también una invitada muy especial, la doctora Diana Calderón. Ella es médica dermatóloga y nos va a hablar un poquito de cómo es esto de ser médico en Colombia y de especializarse en Colombia, cuáles son todas esas, esos pasos y todos esos temas que tienen que superar para después ejercer su profesión dignamente en el país. En cuanto al caso del día, pues analizaremos el proyecto de ley 261 de 2017, por medio del cual se crea el Fondo Nacional de Residencias Médicas y se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia. Es decir, los médicos cuando cursan sus materias, después tienen que hacer como una especie de práctica, lo que se conoce como la residencia, que son unos años en los cuales se preparan en un área de la medicina para volverse expertos en el tema, y eso tiene unas condiciones actualmente que hay un proyecto de ley, vuelvo insisto, el 261 de 2017, que quiere cambiar o dignificar más bien esas condiciones de estas prácticas o residencias médicas. Bueno, recuerden que si ustedes quieren participar en nuestro programa pueden escribirnos a través de nuestras plataformas digitales o llamando a los teléfonos 616-0226, el celular 312-347-9834 en Bogotá. Muy bien, vamos a ver qué pasa por acá en nuestras redes sociales. Tenemos acá, vamos a saludar a algunos de nuestros seguidores. Vemos por acá a Nicolás Aritza, a Felipe Pachón, a Filemón Calderón, a Luceli Cortés García, un saludo especial allá en España, desde donde nos ve en este momento, a Manuel Forero y a todos nuestros seguidores, un saludo muy especial, calurosa bienvenida de nuevo a su sección Ayúdame a ayudar con Fernando Merchán y el caso del día. Muy bien, entonces, entremos en materia y démosle desarrollo a nuestra agenda. Como lo anunciaba, el tema que he escogido para hoy es la remuneración en el sector de la salud en Colombia. Y aquí pues tenemos que preguntarnos algunas cosas. ¿Reciben los médicos en Colombia un trato justo desde el punto de vista laboral? ¿Se sienten bien remunerados nuestros médicos en ejercicio y durante su proceso de especialización también? ¿Será que los están tratando bien a nuestros médicos? ¿Están las EPS y las IPS exigiéndoles demasiado a nuestros médicos? Ya lo sabremos. ¿Una remuneración injusta, será que afecta la calidad de trabajo de los médicos? Estas son pues preguntas que nos hacemos antes de entrar en materia y de contactarnos con nuestra invitada del día, la doctora Diana Calderón, quien es médica dermatóloga y nos responderá a algunas de estas preguntas. También me gustaría preguntarnos, ¿hay en Colombia suficientes médicos? Yo creo que no. Las últimas estadísticas que tenemos dicen que en Colombia por cada 1.000 habitantes hay 1.4 médicos, es decir, por cada 10.000 habitantes
hay 14 médicos. 14 médicos por cada 10.000 habitantes. Eso pues indudablemente evidencia que hay un déficit en el número de médicos. Pero, ¿qué es lo que pasa con la medicina? ¿Por qué la gente no quiere estudiar medicina o por qué hay tan pocos médicos? ¿Será que las condiciones salariales, laborales, será que las carreras son muy largas en Colombia? ¿O qué tan bien nos están preparando? ¿No? Es otra pregunta que salta a la palestra. Exacto. ¿Qué tan bien los están preparando en las instituciones educativas donde se preparan los médicos? Bueno, pues también para complementar este tema he traído una frase muy bonita que me llamó mucho la atención y que curiosamente no es de un médico, pero es de un compositor y pianista muy famoso, Wolfgang Amadeus Mozart. Dijo lo siguiente: si el emperador me quiere, que me pague, pues solo el honor de estar con él no me alcanza. Ayúdame a ayudarte. Eso que el emperador no estaba enfermo. La 1:38 minutos. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro equipo que nos contacte con nuestra invitada de hoy, la doctora Diana Calderón, quien No nos es la ayudará. periodista, ¿no? Dermatóloga. Que pensamos que era la directora del sistema. No, yo sé, tiene nombre de periodista, Homóloga. pero no. Homónima. Sí. Tranquilo, director, que no le estoy aquí contactando a la competencia de esto, o sea, eso no se preocupe. No, Diana Calderón es una médica que cuando yo la conocí trabajaba para la clínica San José, la que queda en el centro. Sí. Y su especialidad es la dermatología. Una médica joven, muy talentosa, que cuando nos conocimos me contó un poquito de todas sus peripecias para especializarse y demás, y hoy quiero que comparta con nosotros un poquito de su experiencia, cómo es ser médico en Colombia, y qué mejor que lo cuente una persona pues que obviamente lo vive en carne propia todos los días y que ha tenido que pasar por todo ese proceso de aprendizaje y por todo ese proceso, digamos, académico y de formación para poder llegar a calificarse como médico en este país. Estamos haciendo el contacto con la doctora, pero Haciendo nuestro departamento de producción está ahí en la tarea haciendo la llamada, pero bueno, mientras tanto... Fernando, pero mire que el tema es muy importante. Los médicos en Colombia, hay médicos que están muy bien remunerados, pero hay médicos... No, por ejemplo, la mayoría algunas están mal EPS pagos. en donde el salario es irrisorio. Mira, a mí me contaron, perdón, doctor Sí, Marchán, tranquilo. que 10.000 pesos pagarle por un paciente y tienen 20 minutos para atenderlo a uno. Exactamente. Bueno, qué bueno que podemos, mientras entramos en contacto con nuestra invitada de hoy, vía telefónica, es que precisamente, digamos, las denuncias que yo he escuchado y, digamos, todas las historias que me cuentan sobre cómo es ejercer la medicina en Colombia, por eso, digamos, escogí este tema tan importante, porque la realidad es que nuestros médicos colombianos no tienen unas condiciones justas, no se les está dignificando su profesión a través de, digamos, una vinculación laboral estable, una remuneración que realmente satisfaga sus necesidades y les permita, digamos, tener una calidad de vida alta. Y que les compense la inversión. Y que les compense la inversión, y no solo la inversión, sino el sacrificio de tiempo, de todo lo que tienen que sacrificar estas personas para poder ejercer su profesión de manera adecuada. Entonces, yo he oído las mismas historias, mi querida Luz Mari. Hay personas, tenemos entonces ya la invitada, mi querida Luz Mari, porque, digamos, yo he oído lo mismo, que les pagan entre 10 y 15 mil pesos por paciente. Sí. Las vinculaciones laborales no son estables, es decir, son como unos contratos de prestación de servicios donde ellos tienen que incluso asumir toda su carga prestacional, es decir, pagar su seguridad social, que incluye la pensión, su ARL, sus aportes a la salud y demás. Y adicional a eso les exigen que, pues, para que tenga sentido, digamos, financieramente y puedan sacarse unos honorarios relativamente dignos, pues tienen que atender pacientes, digamos, entre 10 y 15 minutos por paciente. Entonces, ¿qué pasa? Y esto está relacionado con lo que es hoy la calidad de la salud en Colombia, que es muy mala. La gente se sigue muriendo en las puertas de los hospitales, las personas siguen teniendo acceso a una salud deficiente, pero ¿por qué? Pienso yo que parte del problema es esto, que no estamos dignificándole la profesión a los médicos. Entonces, al exigirle a un médico que se demore 10 minutos con un paciente, pues sencillamente esto va a ser
O sea, no va a tener realmente la oportunidad de explorar cuáles son las condiciones del paciente, qué es realmente lo que tiene, enviarle los análisis o los exámenes pertinentes. Es muy corto tiempo y uno entiende. Y además también el servicio, ¿no? Porque muchas veces uno llega y el pobre médico estresado, queriéndolo sacar a uno a los 10 minutos y uno no, pero queriendo hacer visita, contarle todo el tema y resulta que no. Entonces, es un tema complejo que además tiene que ver mucho con el modelo económico y con todo lo que pasa en Colombia, con este ámbito de la economía. Hay que ver el ingreso per cápita en Colombia, hay que revisar, digamos, cuántas personas están trabajando legalmente en Colombia y tienen acceso al sistema de salud. En fin, acá hay muchas preguntas que van desde cómo atiendo a la persona, quién atiende a la persona. Es que yo quiero aportarle al doctor Marcial, es que yo conocí el caso del hijo de una amiga mía que estudió en los Andes. Todo el costo que vale, 18 millones vale un semestre, sí, un semestre, y se fue para el año rural. Imagínense que la gerente, esta Laura, le tocó ponerle demanda, no les ha pagado ni un peso, y los hacía tener más turnos, y está demostrado que la persona que era la gerente allá en la zona rural donde estaba, tenía camioneta, es decir, abusado de ellos del año rural. Sin embargo, ahorita el presidente Manuel Santo acaba de ponerle algo bueno, que tienen que pagarle las prácticas a los médicos. De eso vamos a hablar ahorita. Esto es un proyecto de ley todavía, ya la Comisión Séptima del Senado lo aprobó y está, digamos, en proceso para volverse ley de la República. Para las plenarias. La ley, sí, para ir a la plenaria, la ley 261 del 2017. Ya vamos a hablar de ese tema. Parece que hay un inconveniente con nuestra invitada del día, pero estamos entonces ubicando al segundo invitado, otro médico también, titulado, quien nos puede hablar un poco e ilustrar, porque a mí me gusta también cuando la gente habla de su propia experiencia, de lo que ha vivido, de cómo ha sido, digamos, ese proceso, de los costos. ¿Y quién mejor pues que un médico para hablar de este tema? Claro. Muy bien. Vamos a hacer una promo de nuestras líneas telefónicas para que todos ustedes estén conectados. Reflexiones con Fernando Merchán. Nuestros invitados especiales hablan de variedades, desde la política, la moda, historia de vida inspiradora, música, problemática social, entre otros. Muy bien. Bueno, mientras nos comunicamos, vamos a darle paso acá a nuestras redes sociales. Tenemos acá conectado mucha gente. Tenemos a Felipe Villegas, a Edward Zuluaga, a Neil Rodrigo Acosta, a Pen Chenches, qué bonito nombre, que nos sigue en las redes sociales también. Invitarlos también por si tienen algún comentario o pregunta o algún aporte a nuestro tema del día, que es: ¿estamos remunerando bien a los médicos colombianos? ¿Será que eso tiene algún impacto en la calidad de la salud en nuestro país? Estas son pues las preguntas que nos hacemos hoy en el Magazine de la Radio y en su programa Ayúdame a Ayudar con Fernando Merchán y el caso del día. La pregunta también es: ¿quién se está quedando con la plata de la salud en Colombia? ¿A quién le queda el billete, por así decirlo? Porque un médico no gana un buen salario, pero las EPS y otras entidades están pletóricas de dinero. ¿En dónde está esa plata? Averígüelo, Vargas. Tenemos líneas telefónicas para que ustedes recuerden nuestros números a través del 616-0226. Recuerdo, 616-0226. Regresamos, doctor Merchán. Bueno, parece que tenemos unos inconvenientes contactando a nuestros invitados del día, porque, bueno, seguramente todo este Eso tema hace parte, doctor, de la radio por dentro. Claro que sí, aquí esas cosas pasan, nos pasa aquí en la radio y no importa. Sin embargo, vamos a analizar entonces, mientras
logramos comunicación con los expertos, que son médicos especialistas que han pasado por todo este, digamos, proceso para pagar por una universidad, trabajar, acreditarse muchas veces, y acreditarse y ser titulares, digamos, de claro, sus tarjetas profesionales, todas las peripecias que tienen que pasar. Y quería hablar muy puntualmente de sus remuneraciones. ¿Cuánto es que le están pagando a un médico después de pasar más o menos entre 10 y 12 años en todo su proceso de formación? Pero bueno, vamos a ir al grano con la ley 261 de 2017, por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Residencias Médicas y se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia. Los ponentes de esta ley, pues obviamente se dieron cuenta que una vez el médico termina sus estudios en la universidad, hace lo que se conoce como el rural, después tiene que entrar a un proceso que se conoce como las residencias. La residencia es básicamente una práctica en los cuales los médicos escogen un área de la medicina en la cual quieren profundizar y se quieren especializar y empiezan a trabajar en eso. Eso dura más o menos 3 años. Y resulta que en la actualidad en Colombia las condiciones bajo las cuales los médicos se vinculan, digamos, a las clínicas o a los hospitales o a estos centros médicos donde prestan o donde cursan su residencia, no son las mejores, porque muchas veces ni siquiera les pagan, no les pagan nada, o les pagan el mínimo, o los vinculan y no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen vacaciones, hacen unos turnos realmente muy exigentes, unos horarios de trabajo a veces hasta de 24 horas diarias, o sea, un día de corrido, descansan el siguiente y vuelven, y 24 horas. Entonces, los ponentes de este proyecto de ley dijeron, no, a esto hay que ponerle un límite, porque esto está afectando realmente la calidad del servicio médico en Colombia. ¿Por qué? Porque el médico que, digamos, durante ese proceso de especialización no es tratado con dignidad, con respeto, de alguna manera con consideración, porque también es un ser humano y está siendo un trabajador, pues entonces no va a llegar a ejercer la medicina de alguna manera con agrado, con disciplina, con ganas, de verdad, sí, con pasión, porque es que las condiciones no son las mejores. Entonces, esa ley, la ley 261, que yo calculo que puede volverse ley antes de terminar este año, tiene por objeto establecer la forma de vinculación y cuáles son esas condiciones financieras que van a tener los médicos que hacen sus prácticas o que hacen sus residencias. Para ahí define esa ley a los residentes como profesionales de la salud que cursan especializaciones médicas o quirúrgicas de tiempo completo en programas académicos legalmente aprobados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como decía anteriormente, es un requisito para poderse, digamos, para terminar todo su currículum que las instituciones, digamos, educativas han establecido, y pues por eso el médico residente se considera esa persona que hace parte, digamos, de un programa académico que es legalmente, digamos, o que es aprobado en el país y que tiene que desplegar, digamos, una serie de turnos y una serie, digamos, de procesos para poder especializarse. ¿Qué es lo primero que quiere esta ley? Esta ley quiere que los médicos colombianos en proceso, digamos, de especialización sean vinculados mediante un contrato para poder realizar esa práctica formativa de la especialización. Es decir, que haya como una especie de vínculo jurídico con unas condiciones las cuales las entidades, digamos, de salud donde están, digamos, aprendiendo o realizando estas prácticas no las desconozcan y, digamos, no pasen por encima de sus derechos mínimos, porque aquí se trata de lo mínimo, ni siquiera se pide que les den, no sé, unos privilegios o digamos, unos fueros, pues, especiales, no. Se trata pero sí un reconocimiento. Sí, porque en el momento no lo están haciendo. En el momento lo que hacen es... por eso escogí la frase de Amadeus Mozart. Muy buena. Porque
pareciera que en Colombia las entidades de salud les están diciendo a los médicos, miren, agradezca que usted puede estar acá haciendo su respeto, ¿no? práctica. Y eso no debe ser así. Yo creo que no hay que aprovecharse realmente de estas personas que quieren aprender y que quieren, digamos, trabajar y aportarle al país. Más bien el llamado a los hospitales y clínicas del país es a que remuneren acorde a la ley a su personal médico. Y por eso aquí la ley entonces establece, primero, que se cree ese contrato especial mediante el cual ese profesional en formación se obliga a prestar unos servicios de tiempo, digamos, de tiempo completo, y que como remuneración o a cambio de esos servicios va a recibir una remuneración. Y aquí, en cuanto a la remuneración, es algo que llama la atención del proyecto de ley 261 del 2017. ¿Por qué? Porque establece como mínimo 3 salarios mínimos de remuneración para los médicos. Entonces ya no es que van a trabajar gratis, ya no es que les van a pagar solo un salario mínimo como normalmente sucede. Lo digo yo, no que soy médico, porque por eso habíamos invitado a unas personas que desafortunadamente no nos pudieron acompañar en el día de hoy, pero la información que tengo es que, o la queja permanente es que las entidades médicas donde prestan esos servicios o estas prácticas, los médicos no remuneran, digamos, acorde o pues digamos dignamente a sus médicos. Bueno, a ver, mientras pasamos por las siguientes características, digamos, de este nuevo contrato especial que trae la ley 261 de 2017, vamos a hacer una pequeña pausa. Ayúdame a ayudarte. La 1 de la tarde, 54 minutos. Antes de irnos al tintero, pues recuerden que nuestras líneas siempre están disponibles, 616-0226. Estuvimos tratando de hacer el contacto con un especialista en medicina, pero bueno, doctor, seguramente por lo que es puente, ¿no? Bueno, sí, o seguramente están trabajando arduamente como suelen hacerlo. Bueno, rápidamente para cerrar, entonces, los médicos en práctica gozarán de los mismos beneficios, digamos, de cualquier trabajador, es decir, les pagarán su salud, sus aportes a pensión, a ARL, demás, tendrán vacaciones, los turnos. El horario no podrá superar las 12 horas por turno y las 66 por semana. Y en ningún caso las vinculaciones de práctica formativa para residencia médica podrán establecer periodos de prueba. Aquí pues los dejo, entonces ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Fernando Merchan, Instagram Fernando Merchan Ramos, Twitter Fercho Merchan R, o escribirnos al correo fmerchan@adelantecolombia.com o a los teléfonos 749-8261 o al celular 312-347-9834 si tienen alguna inquietud legal en la que le podamos ayudar, con mucho gusto. ¿Y qué se nos queda en el tintero, Luz Mari Guerra? Pues, Fernando, el gabinete presidencial se ha unido. Carmen Inés Vázquez es la nueva ministra de Cultura. Se une al nombramiento de Nancy Patricia Gutiérrez